¿Dónde estoy? ¿Esto es mi casa? Creo que hoy es miércoles, ¿no? ¿Me llamo Fanny? ¿Puede ser? Necesito ayuda. ¿Alguien sabe hacer un Glasgow? Hoy vamos a ver un tema muy importante que está dentro de la valoración del paciente, que es la alteración neurológica. Aquí lo puede hacer personal sanitario o personal no sanitario, porque vamos a tener como dos vertientes. Y ahora te lo voy a explicar. Hoy vamos a ver dentro de la valoración del paciente la parte neurológica, que la podemos hacer tanto a nivel sanitario como a nivel no sanitario. La más complicada es la parte sanitaria, que es la escala de coma de Glasgow, como bien conocemos como las siglas GCS o Glasgow Coma Scale. ¿Te sabes los pasos? ¿Sabes cómo aplicarlo? O lo que más nos cuesta a todos, ¿te sabes la teoría pero no sabes cómo hacerlo en la práctica? Pues quédate. ¿Qué es la escala de coma de Glasgow? Pues es una escala de valoración neurológica, se me cae el boli, ¿vale? Pues es una escala de aplicación neurológica que permite valorar el nivel de conciencia de una persona. Esta valoración de nivel de conciencia la va a hacer básicamente en 3 parámetros, según la respuesta verbal, la respuesta ocular y la respuesta motora. Aunque al principio se desarrolló para ser utilizada en TCE, en la actualidad se puede utilizar para otros cuadros neurológicos o incluso para valorar a un paciente en coma de etiología no traumática. ¿Cómo se valora esta escala? La puntuación de esta escala va entre 3 puntos y 15, siendo 3 lo mínimo, que sería lo más grave, y 15 lo máximo, que sería lo que tenemos todos de forma habitual, de forma normal. Antes de empezar a valorar la escala de coma de Glasgow y ver cómo puntuamos cada una de las respuestas, vamos a ver qué tipo de estímulos existen, ¿vale? Vamos a tener 3 tipos de estímulos: los verbales, los táctiles y los dolorosos. Los verbales van a ser aquellos estímulos en los que yo hablo al paciente y le voy a hacer preguntas que de normal ese paciente tiene que saber, pues tipo: ¿cómo te llamas? ¿Dónde estamos? ¿Qué te ha pasado? ¿En qué año estamos? ¿En qué mes estamos? ¿O en qué día de la semana estamos? Preguntas que de normal un paciente pues sabría responder sin problema. La A. Por A, país por A. Asturias. Eso creo que es un continente. El segundo estímulo sería el estímulo táctil. Esto es un estímulo de tocar al paciente, ¿vale? Le vamos a intentar tocar siempre en zona un poco dura, como pueden ser los hombros. Esto sería en el caso de que el paciente no nos responda al estímulo verbal. Entonces vamos a pasar al estímulo táctil. Si al estímulo táctil el paciente tampoco responde, pues entonces vamos a pasar al estímulo doloroso. Un estímulo doloroso es aquel en el que tú sabes que si al paciente le duele, pues te va a contestar, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿dónde vamos a hacer ese estímulo? Pues hay muchos sitios. Por ejemplo, la zona final de la uña podemos colocar un boli, un rotulador, algo duro y apretar. Eso duele, si lo hacéis en casa duele. Si no, podemos hacer una valoración a nivel del arco de la mandíbula. Apretamos ahí y también puede doler. O a nivel del trapecio. Apretamos aquí y también puede doler, ¿vale? Entonces esos serían los estímulos dolorosos. Una vez que sabemos cómo vamos a hacer los estímulos, vamos a ver la puntuación de cada una de las respuestas que nos vaya dando el paciente. La primera parte de la escala de coma de Glasgow sería valorar la apertura ocular, es decir, cómo se abren los ojos, cuándo se abren los ojos. El ocular tiene una puntuación máxima de 4 y una puntuación mínima de 1. Luego tenemos el verbal. El verbal es la respuesta que el paciente nos dé a una serie de preguntas que vamos a ir haciéndole. Eso tiene una puntuación máxima de 5 y una puntuación mínima de 1. Y luego tenemos la parte motora, la valoración motora, que en función de qué movimiento vaya haciendo el paciente, pues le vamos a dar una puntuación u otra. La parte motora tiene una puntuación máxima de 6 y una puntuación mínima de 1. Entonces, en el caso de que el paciente esté malito, ¿vale? Muy grave, vamos a tener una puntuación mínima de 3 puntos y que si el paciente está perfecto, perita, canela en rama, tenemos una puntuación máxima de 15. Bueno, vamos a empezar a valorar la parte ocular, que sería la primera. Si el paciente tiene los ojos abiertos, ¿vale? Eso es una respuesta espontánea, que es como estaría el paciente de forma normal. Llegas y está con los ojos abiertos. Por lo tanto, tendría una puntuación de 4.
Si llegas al paciente y el paciente tiene los ojos cerrados, le vamos a tener que hacer el primer tipo de estímulo, que va a ser el verbal. Le vamos a preguntar, oiga, ¿se encuentra bien? Si le hacemos ese estímulo verbal, ¿el paciente abre los ojos? Si es que sí, significa que el paciente abre los ojos a la orden. Por lo tanto, vamos a tener una puntuación de 3. Llegamos al mismo paciente y ahora ese paciente no está alerta, no abre los ojos cuando nosotros se lo decimos, entonces vamos a tener que hacerle un estímulo táctil doloroso, ¿vale? Si en ese estímulo el paciente abre los ojos, significa que el paciente tiene una puntuación de 2. Y el último caso, que sería que el paciente no respondiera a nada, es decir, llegamos y no tiene los ojos abiertos, hacemos un estímulo verbal y no los abre a la orden, hacemos un estímulo doloroso y tampoco los abre, pues la última puntuación sería de 1 porque el paciente no responde. Luego habría que añadir una parte que sería de la escala de coma de Glasgow modificada, que sería el no valorable, que eso va a ser, lo vamos a poner NV, no valorable, cuando el paciente tenga un factor a nivel local que le impida abrir los ojos. Luego hemos dicho que vamos a valorar la parte verbal, ocular, verbal, y la verbal tenía una puntuación máxima de 5. Entonces vamos a empezar a preguntarle cosas al paciente de forma normal. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde estás? ¿Sabes en qué día estamos? ¿Sabes en qué año estamos? Si el paciente responde de forma correcta a todas las preguntas, pues genial, pues ya tenemos un 5, puntuación máxima. Que tú le haces esas preguntas y el paciente te responde de forma confusa, es decir, que no sabe bien dónde se encuentra o que no sabe realmente qué ha pasado, pero te responde a lo que le estás preguntando, aunque sea de forma confusa, va a tener una puntuación de 4. Que le haces las preguntas y el paciente no te responde a lo que le estás preguntando, sino que te responde algo raro, tipo, me voy, me caigo, ¿qué hago aquí? Cualquier cosa que no sea lo que le estás preguntando. Eso significa que el paciente está desorientado y entonces va a tener una puntuación de 3. Que de pronto le haces las preguntas y el paciente no te responde, sino que hace unos sonidos muy raros, en plan, pues en ese caso el paciente va a tener una puntuación de 2. Si le haces los estímulos dolorosos o le haces estímulos táctiles y el paciente no responde y tampoco hace los ruidos esos que he hecho antes, pues entonces si no responde a nada, pues va a tener una puntuación de 1. A ver, cuidado, en la valoración de la respuesta verbal, en la parte del 2 y del 1 de esa puntuación, si el paciente cuando le hago la pregunta no hace los sonidos incomprensibles o no contesta, a lo mejor con el estímulo verbal no es suficiente. Hay que hacer un estímulo doloroso para valorar si realmente el paciente hace sonidos incomprensibles o no responde a nada. Y luego tendríamos la última opción de la valoración de la parte verbal, que sería el NV, no valorable, que sería cuando existe un factor que afecta a la comunicación, al lenguaje. Y por último tendríamos la valoración de la respuesta motora. La valoración de la respuesta motora eran 6 puntos lo máximo y 1 punto lo mínimo. Si el paciente obedece órdenes, que es lo que te pone en la teoría, pone obedece órdenes, ¿y qué órdenes significa eso? Pues que tú le digas al paciente, levanta el brazo, y el paciente lo levanta bien, levanta el otro brazo, y el paciente lo levanta bien, pues eso es que el paciente obedece órdenes de forma normal. Tendría una puntuación de 6. Que tú le haces una orden al paciente y el paciente no responde a esa orden, tendríamos que hacerle un estímulo doloroso, ¿vale? Si al hacer el estímulo doloroso, imaginaos que lo hacemos aquí en el trapecio, si el paciente localiza el dolor, es decir, lleva las manos hacia donde se está haciendo el estímulo, sería una puntuación de 5. Que hacemos el estímulo doloroso y el paciente retira, es decir, se retira de la fuente de dolor, tendríamos una puntuación de 4, ¿vale? Que hacemos el estímulo doloroso y el paciente hace la postura de decorticación, que la decorticación es una flexión anormal. Pondría las manos así, ¿vale? Os lo dejo por aquí el dibujito, o por aquí, o por algún sitio, para que lo veáis, ¿vale? Eso sería una puntuación de 3. Que el paciente hace descerebración, o lo que solemos llamar la moto,
es que el paciente hace una extensión anormal de los miembros. En ese caso sería descerebración, que es una puntuación de 2. También os dejo las fotitos por aquí, ¿vale? Y si hacemos un estímulo doloroso y el paciente no responde a nada, pues entonces tengo una puntuación de 1. Como son 3 parámetros a valorar, cuando sumemos las 3 puntuaciones, lo mínimo que me puede dar va a ser 3 y lo máximo que me va a dar va a ser 15. Por lo tanto, si os pregunta un profesor, ¿qué Glasgow tiene este paciente? Y el paciente no responde a nada, nunca le digáis 0. De nada. Una cosa importante de la escala de coma de Glasgow es que si tenemos un Glasgow menor de 8, estaría indicada la intubación orotraqueal, ya que el paciente al estar tan relajado puede ser que su vía respiratoria se cierre y no pueda respirar. Hasta aquí lo que hemos visto es la valoración del paciente a nivel neurológico con la escala de coma de Glasgow. Esta valoración la hacen los sanitarios, pero hay una valoración más pequeñita, más sencillita, que la hacen los sanitarios en cuanto que llegan al paciente así de un vistazo, o la pueden hacer también personal no sanitario, porque es muy sencillita. Y esta escala es la escala AVDN. A de alerta, V de verbal, D de dolor y N de no responde. Entonces, con los mismos estímulos que hemos dicho antes, con el estímulo verbal, el estímulo táctil y el estímulo doloroso, podemos valorar esta escala. Estoy triste porque había dejado aquí a Pitufina para hacerle los estímulos a la pobre y sacarla en el vídeo, pero se me ha olvidado. Así que nada, Pitu, para el próximo vídeo, ¿vale? Así que nada, recordad suscribiros al canal, darle al me gusta, compártelo en tus redes sociales y nos vemos. ¡Chao!